hoy es el último día del uso obligatorio de las mascarillas y también el último día en el que se va a exigir el pase de movilidad. ¿Cómo enfrentar este periodo de manera segura y reducir al mínimo el riesgo del contagio del COVID-19? Bueno, lo vamos a conversar esta mañana junto a la doctora Gema Pérez. Ella es broncopulmonar de la Clínica Dávila Vespucio. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días Natalia y Polo, ¿cómo están? Muy bien, pues contentos, ¿no? Claro, con esta medida, ¿quién no? Doctora, le quiero hacer una pregunta. Cautelosos, diría yo. Bueno, ¿sí? Vamos a conversar respecto a eso justamente y le quiero hacer una pregunta que le hicimos con Polo hace 2 años o incluso más y que qué bueno que la podamos plantear después de que ha pasado tanto tiempo desde la llegada del COVID-19. ¿Alcanzamos la llamada inmunidad de rebaño, un concepto que aprendimos todos de manera transversal durante esta pandemia? ¿Es el momento? Eso es lo que uno pretende y lo que demostró la disminución progresiva de los casos. La vacunación masiva, a pesar de que hubiésemos deseado que hubiese sido mucho mayor el porcentaje de la población, se podría hablar que se alcanzó esta llamada inmunidad de rebaño. Además, en 2 años de pandemia también gran parte de la población tuvo COVID y generó esta inmunidad natural que es a través de la enfermedad más que de la vacuna. Si sumamos todo, por supuesto que estamos en condiciones de decir que podemos empezar a relajarnos con las medidas como el resto del mundo, pero como siempre hemos dicho todos los profesionales de la salud, tenemos la garantía nosotros de tener lo que sucede en el mundo porque partió antes la pandemia que acá. Entonces, en lugares en que se relajaron mucho y muy rápido, la quinta, la sexta ola de COVID vino no tan agresivas, por supuesto, como la primera y la segunda, pero de todas maneras causaron ciertos estragos. Entonces, a eso me refería con cautela. Yo creo que todos estamos contentos. Nosotros, los personales de salud, vamos a seguir usando mascarillas, así que tampoco nos relajamos tanto, pero es importante considerar las medidas de precaución, o sea, no relajarse por completo. Eso es lo importante y sobre todo saliendo del 18. Notamos gran baja de los casos cuando se habló de la medida y por supuesto fue una buena medida decirlo y posteriormente empezaron a aumentar nuevamente los casos porque es lo que se ve habitualmente post festividades, post conciertos, hemos tenido una gran masividad de conciertos y también que por lo menos ahí se exigía el pase de movilidad, entonces por lo menos eran personas vacunadas y uno ya tenía un cierto respaldo, pero cuando las personas se empiezan a relajar, también se relajan de la mascarilla, del lavado de manos y por lo tanto pueden aparecer contagios, pero por supuesto con casos mucho más leves y no graves, ni con ocupamiento de UCI, ni atochamientos sanitarios. Doctora, a ver si podemos hacer como una especie de repaso de las actividades corrientes de las personas, las actividades diarias y en qué instancias seguir teniendo mayor precaución, como por ejemplo utilizar la mascarilla en el momento de utilizar, qué sé yo, la locomoción pública, estar en el lugar de trabajo, que puede ser un lugar cerrado, una oficina, por ejemplo, lugares de estudio, los colegios, las instituciones de educación superior, etcétera. ¿En qué momentos tener mayor precaución? Efectivamente, pues lo primero recordar ante todo que lo que dice la medida es que no va a ser obligatorio el uso de mascarilla y no al revés, porque mucha gente dice es que ya se va a prohibir el uso de mascarilla, eso es exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Y me ha pasado, la verdad es que toda la semana en las consultas médicas, entonces por eso aprovecho de aclararlo. Entonces al revés, y de hecho la norma también lo dice, o las instituciones de los colegios, yo tengo un hijo, me llegó también el instructivo del colegio, dice claramente el que quiere, puede y debe seguir usando, o sea, los pacientes que tienen riesgo, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, con inmunodeficiencia o inmunocomprometidos, cánceres, pacientes que usan corticoterapia prolongada, personas con enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea y todas estas enfermedades o colitis ulcerosa, etcétera, todas las que bajan la inmunidad, pacientes que deben seguir usando la mascarilla igual, aunque se eliminara por completo para todos, para protegerse de su salud. Los pacientes con fibrosis quística la han usado toda la vida, entonces van al colegio desde chicos con su mascarilla y de esta forma se protegen, por ejemplo, que es asociado más a mi especialidad. Y por otro lado, como bien menciona Polo, hay que prevenir absolutamente en el transporte público. Uno se relajó, mostraron imágenes y mucha gente en el metro, que es donde más vamos hacinados. Por último, a veces en las microbuses van las ventanas abiertas, va cierto espacio, pero en el metro vamos completamente hacinados, es completamente cerrado, no salimos al exterior hasta que salimos de las estaciones de metro. Ojalá la gente seguir cuidándose, los que pueden, deben y quieren, por supuesto, y en las universidades y colegios mantener las estrategias de ventilación, seguir usando cuando los cubículos van a menos de 1 metro de distancia y por supuesto
en todos los lugares que se aglomere gente. O sea, si estamos 2 personas, a lo mejor en un lugar cerrado y estamos todos vacunados o tuvimos COVID, etcétera, tenemos cierta inmunidad, pero si ya hay hacinamiento, acumulación de gente, por favor, ojalá sigan usando mientras baja, porque no nos olvidemos que no es solo el COVID. Todavía hasta octubre van a seguir habiendo virus respiratorios con este desfase que hubo después de 2 años de tener prácticamente casi 0 casos esporádicos de virus sincicial, de adenovirus, de rinovirus, de influenza, de parainfluenza, y que estos virus todavía siguen. Y que los pacientes que no están vacunados, los menores de 3 años, los chiquititos o los que tienen edad de vacunar si no se han vacunado, están cayendo por COVID y no por COVID tan simple. Neumonías COVID hemos tenido hospitalizados en las clínicas y hospitales y son niños porque obviamente son el blanco susceptible. Si no han tenido COVID, si no se han vacunado, es a los que les toca enfermarse. Entonces a extremar las medidas en estos pacientes que son más pequeñitos y en los adultos mayores, por supuesto. Claro. Doctora, con el fin obligatorio del uso de la mascarilla, uno tiende a creer que se va a empezar a subestimar justamente el tener COVID-19 y uno lo siente. Antes cuando te decían, oh, ¿sabes qué? Un amigo, por ejemplo, tiene COVID, uno se asustaba. Ahora pasa a ser algo relativamente normal. La pregunta es la siguiente, ¿cómo debiéramos actuar de ahora en adelante respecto a síntomas? Por ejemplo, sabemos que en esta época abundan las alergias, hay gente que está resfriada y gente que puede tener, por supuesto, COVID-19. ¿Qué debo hacer si tengo algún síntoma respiratorio? ¿Es ojalá petitorio hacerse el PCR? ¿Cómo actuar en esos casos? Y también pensando en la mascarilla, si vivo con más gente, volver a utilizarla, ¿qué recomendaciones se hacen? Efectivamente, Natalia, es muy importante aclarar este punto porque efectivamente al relajar las medidas nos relajamos mentalmente con todo y eso nos pasa también a los profesionales de la salud. Entonces, recalcar tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud que ante cualquier sospecha de COVID es mejor PCR de más que PCR de menos. Porque obviamente, efectivamente, no van a ser tan graves, pero tenemos que resguardar a los demás y a lo mejor si yo me enfermo y tengo un familiar de riesgo, tengo que cuidarlo y tengo que cuidar al resto. Independiente incluso si no me hago la PCR de COVID, si alguien ya tiene fiebre y algún otro síntoma respiratorio, sea o no sea COVID, es mejor que se quede en su casa hasta descartarlo y también en los colegios van a ver los brotes de los otros virus que todavía están presentes. Entonces siempre tratar de preocuparse por uno, pero también por el resto. Entonces es importante no relajarse en ese sentido. Efectivamente también están las alergias. Las alergias nunca van a tener fiebre, nunca van a tener decaimiento. Entonces no pensar en alergia cuando existe esto. Si existe dolor muscular, dolor de articulaciones, tampoco es alergia. Ya la alergia sí va y el COVID y todos los virus respiratorios tienen en común la congestión nasal o la secreción nasal de distinto color, aspecto, cuantía, consistencia, etcétera. Todos pueden haber en ambas dificultad respiratoria, pero el único factor que no es común es la fiebre, el decaimiento, los dolores musculares, los dolores articulares, que eso va a hablar de alguna infección. Entonces, ante esa presencia de esos síntomas, es mejor consultar. O al revés, si le queda la duda y un paciente que nunca ha tenido alergia, mejor que consulte al médico, descarte que si efectivamente es rinitis alérgica o algún virus respiratorio o simplemente COVID, con algo tan simple como la PCR, que al principio teníamos solamente en algunos lugares acotados y ahora está masivamente en los laboratorios de todo el país. Doctora, una última cosa. Usted mencionaba el ejemplo de otros países. ¿Cuál es el, por así decirlo, el peor escenario? ¿Qué podría efectivamente pasar con la instalación de estas medidas que son mucho más leves en términos de los cuidados que las personas están tomando? A mí se me viene a la mente al tiro con esa pregunta la cuarta ola que fue en España, cuando aumentaron miles y miles de casos al relajarse las medidas. Hubo giras de estudio y cosas masivas también que propiciaron todo esto y después volvieron de nuevo a reinstalarse las medidas. ¿Qué creo yo que va a pasar en Chile? Afortunadamente, a pesar de todos los inconvenientes, la resistencia, los antivacunas y todo, que la vacunación masiva acá en Chile nos protege bastante. Entonces sí, puede que haya mucho brote de casos, pero van a seguir siendo menos graves y obviamente como esto es flexible, no es que hoy día se acaban las mascarillas y se acaban para siempre, si volvemos a aumentar con el número considerable de casos y con un R de transmisión muy alto, probablemente vamos a volver a restringir ciertas medidas. No vamos a llegar, por supuesto, al confinamiento, salvo que hayan casos excesivamente masivos y muy graves. Sobre todo la gravedad es la que hace la diferencia y que vaya bajando la inmunidad en los pacientes o disminuye la tasa de vacunación, porque recordemos que los pacientes de riesgo se van a seguir vacunando anual.
pero sí probablemente podrían volver a restringir o aforos o el uso de mascarilla obligatorio nuevamente en espacios de uso común, incluso quizás en los públicos donde no se logre la distancia de más de 1 metro de distancia. Perfecto, doctora, queda clarísimo entonces, a seguir cuidándose, pero hacemos énfasis también en esta mayor libertad que también bien nos hace. Muchas gracias por todos los detalles. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, Natalia y Polo.